Hola, mi nombre es Bruno Guerra Dávila y voy a hablar acerca de los Streptococcus pyogenes que pertenecen al grupo A de los estreptococos. La clasificación de los estreptococos en categorías principales se ha basado en una serie de observaciones durante muchos años. La morfología de la colonia y sus reacciones hemolíticas en el agar sangre, la especificidad serológica de las sustancias específicas del grupo de la pared celular, las reacciones bioquímicas y resistencia a factores físicos y químicos, y las características ecológicas. Muchos estreptococos pueden producir hemólisis de los eritrocitos in vitro en grados variables. A la destrucción completa de los eritrocitos con aclaramiento de la sangre alrededor del crecimiento se le va a denominar hemólisis beta, mientras que la lisis incompleta de los eritrocitos con reducción de hemoglobina y formación de un pigmento verde se le va a llamar hemólisis alfa. Acerca de la sustancia específica del grupo, o la clasificación de Landsfield, se encuentra un hidrato de carbono que está contenido en la pared celular de muchos estreptococos. En caso de los estreptococos del grupo A, esta es la rhamnosa N-acetilglucosamina. En el caso del grupo B es la polisacárido de rhamnosona glucosamina. Para el grupo C es el rhamnosona N-acetilglucosamina. Y para el grupo D es el ácido teitoico de glicerol que contiene D-alanina y glucosa. Y por último, para el grupo F es una glucopiranosil N-acetilglucosamina. Acerca de su morfología e identificación, el Streptococcus pyogenes es el principal microorganismo patógeno humano, que produce invasión local o sistémica y trastornos inmunitarios post-estreptocóquicos. Suele producir zonas grandes de 1 cm de diámetro de hemólisis beta, alrededor de las colonias mayores de 0,5 milímetros de diámetro, y son PIR positivos, y suelen ser susceptibles a la bactericina. Los cocos individuales son esféricos u ovoides y están dispuestos en cadenas. Se dividen en un plano perpendicular al eje longitudinal de la cadena, y los miembros de la cadena a menudo tienen un aspecto diplocóquico, llamativo, y esporádicamente se observan formas semejantes a un basón. Casi todas las cepas del grupo A producen cápsulas que constan de ácido hialurónico que impiden la fagocitosis, y los estreptococos son gram positivos. Sin embargo, a medida que envejece un cultivo y mueren las bacterias, pierden su gram positividad. Los miembros de las cadenas a menudo tienen diplocóquicos llamativos y esporádicamente se observan semejantes a un bastón. Ahora pasemos a las características de identificación. Empecemos por el cultivo. La mayor parte de los estreptococos se desarrollan en medios sólidos, como colonias discoides, por lo general de 1 a 2 milímetros de diámetro. Los Streptococcus pyogenes, sin embargo, son hemolíticos beta, pero esto puede variar entre especies que tienen características hemolíticas variables. Por el crecimiento. La principal fuente de energía para los estreptococos proviene de la metabolización de la glucosa, generando ácido láctico como producto final. Su crecimiento en medios sólidos o caldo simple suele ser limitado, a menos que se suplemente con sangre o fluidos tisulares. Pero esto va a variar, depende considerablemente de las especies. En general, los patógenos humanos requieren múltiples factores de crecimiento para proliferar. Tanto la hemólisis como la multiplicación se ven favorecidas en atmósferas con 10% de dióxido de carbono, y la mayoría de los estreptococos hemolíticos crecen aproximadamente a 37 grados centígrados. Casi todos los estreptococos son anaerobios facultativos, capaces de crecer en presencia o ausencia de oxígeno, excepto los peptoestreptococos, que son anaerobios estrictamente. Y la variación. Respecto a la variación, una misma cepa de estreptococo puede producir colonias con distintas características. Esto es especialmente evidente en el Streptococcus pyogenes, donde puede observarse colonias de aspecto mate o brillante. Las colonias mate suelen estar formadas por microorganismos que sintetizan abundante proteína M y tienden a ser virulentos. En cambio, las colonias brillantes contienen bacterias con baja producción de proteína M, lo que generalmente se asocia a menor virulencia. En la pared celular, como en muchas bacterias gram positivas, está construida como una matriz de peptidoglicano que proporciona rigidez. A esta pared celular se van a adherir estructuras antigénicas, como lo es la proteína M, la cual es una molécula fibrosa en espiral similar a la miosina. Sus extremos carboxilo se anclan a la pared celular, mientras que el aminoterminal se proyecta hacia afuera, siendo el principal blanco del sistema inmunitario. Esta sustancia es un factor de virulencia importante del Streptococcus pyogenes del grupo A.
Cuando está presente la proteína M, los estreptococos son virulentos, y si no hay anticuerpos específicos contra esta proteína, pueden resistir a la fagocitosis a cargo de los leucocitos polimorfonucleares. Los Streptococcus pyogenes que carecen de proteína M no son virulentos. La inmunidad a la infección con Streptococcus del grupo A está relacionada con la presencia de anticuerpos específicos contra esta proteína. Pero sin embargo, existen más de 150 tipos de proteína M, por lo cual una persona puede tener infecciones repetidas por Streptococcus pyogenes del grupo A de diferentes tipos M. Esta molécula tiene una estructura enrollada en forma de bastón que separa dominios funcionales. Y esta misma estructura permite que un gran número de cambios de la secuencia y a la vez mantiene la función y los inmunodeterminantes de la proteína M. Por lo tanto, puede cambiar fácilmente. Ahora pasamos a la proteína F y LTA. Los estreptococos tienen proteínas superficiales como la proteína M, que son la proteína F y el LTA, que se unen a la fibrotectina que contribuyen a la patogénesis. También poseen una proteína que fija la IgG por Fc, interfiriendo en la opsonización y pueden tener una cápsula de ácido hialurónico. Esta imagen muestra la estructura de la pared celular del Streptococcus pyogenes y cómo esta interactúa con las células epiteliales humanas. Tenemos la membrana celular, que es representada en la base compuesta por la bicapa lipídica. La pared celular, que se ubica sobre la membrana, formada principalmente por peptidoglicano y otros componentes específicos. El carbohidrato de Landsfield, localizado en la pared celular, que es el antígeno que define el grupo serológico, siendo el grupo A en el caso del Streptococcus pyogenes. El peptidoglicano, que es el principal componente estructural de la pared. El ácido hialurónico, que forma una cápsula externa que ayuda al microorganismo a evadir la respuesta inmune imitando los tejidos humanos. Los pelos, que son estructuras filamentosas que sobresalen de la pared celular. La proteína M, que está anclada en la pared celular y es el factor de virulencia clave que interfiere con la fagocitosis. La proteína F, que facilita la unión específica del estreptococo a la fibrotectina de la superficie de las células epiteliales, y el ácido lipoteicoico, que está asociado a los pelos y también contribuye a la adhesión a las células humanas. Después tenemos a los productos extracelulares, empezando por la streptolicina O. La streptolicina O es una toxina producida por el estreptococo del grupo A, que forma poros en las membranas celulares. Esto hace que se destruyan los leucocitos, las células tisulares y las plaquetas, de manera similar a la toxina del estafilococo y el sistema del complemento. Es antigénica, lo que significa que el cuerpo genera anticuerpos específicos contra ella. La medición de estos anticuerpos, llamada antiestreptolicina O, se utiliza como prueba serológica para detectar infecciones recientes por estreptococos y diagnosticar complicaciones como fiebre reumática o glomerulonefritis. Después pasamos a la streptokinasa, la cual es producida por muchas cepas del Streptococcus hemolyticus beta del grupo alfa. Transforma el plasminógeno del plasma humano en plasmina. La plasmina es una enzima proteolítica activa que digiere fibrina y otras proteínas. Este proceso de digestión puede interferirse por inhibidores séric y específicos y por un anticuerpo específico, que es la antiestreptocinasa. En bacterias como el Streptococcus pyogenes, la streptokinasa permite disolver coágulos de fibrina al activar la plasmiogénesis para convertirlo en plasmina. Esto facilita que estas bacterias invadan tejidos y se desprendan en el organismo, ayudando a evadir la respuesta inmune del huésped. Y por último tenemos la hialuronidasa, la cual degrada el ácido hialurónico, un componente importante en la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. En consecuencia, la hialuronidasa ayuda a diseminar los microorganismos infectantes y son antigénicas y específicas para cada fuente bacteriana o hística. Tras la infección de microorganismos productores de la hialuronidasa, se encuentran anticuerpos específicos en el suero. Sobre su epidemiología, los estreptococos del grupo A son la causa bacteriana más común de faringitis en niños de entre 5 y 15 años. La transmisión ocurre de persona a persona debido a las grandes gotas producidas por las personas infectadas durante la tos, estornudos o incluso durante la conversación. Aunque los gas sobreviven algún tiempo en las secreciones secas, las fuentes ambientales no son medios importantes de contagio.
A menos que se trate del padecimiento, los organismos persisten de 1 a 4 semanas después de que han desaparecido los síntomas. Las secuelas de su infección son graves, ya que pueden causar fiebre reumática aguda, que está asociada a infecciones faringias por Streptococcus del grupo A. Según estudios epidemiológicos que vinculan la faringitis estreptocócica con respuestas inmunitarias exacerbadas hacia antígenos bacterianos, a diferencia de otras infecciones por Streptococcus del grupo A, solo las faringoamigdalitis pueden desencadenar fiebre reumática aguda, aunque ciertos tipos M de gas se consideran más reumatogénicos. No existe un método preventivo infalible para determinar el riesgo y cualquier infección por gas puede reactivar episodios recurrentes de fiebre reumática aguda. Sus manifestaciones pueden ser limpétigo, al igual que es la bacteria más común de una faringitis, infecciones en heridas y fiebre puerperal. Acerca de la inmunidad. La resistencia contra las enfermedades estreptocócicas es específica del tipo M. Por consiguiente, un hospedador que se ha restablecido tras la infección de un estreptococo del grupo A del tipo M es relativamente inmune a la reinfección por el mismo tipo, pero completamente susceptible a la infección por otro tipo M. Las proteínas se deben al anticuerpo IgG, que se dirige a regiones específicas de la proteína M, neutralizando su efecto antifagocítico y permitiendo que el sistema inmune elimine la bacteria. Cuando la bacteria está recubierta por estos anticuerpos, se activa el complemento C3b y se facilita la fagocitosis. La IgA en las mucosas ayuda a bloquear la adhesión bacteriana, mientras que la IgG es clave para evitar la infección bacteriana. Con el tiempo, se desarrolla inmunidad a los tipos más comunes, haciendo infecciones menos frecuentes en adultos. En la fiebre reumática aguda, el daño cardíaco se debe a una respuesta exagerada en cada episodio, no a la bacteria en sí. La faringitis estreptocócica es la más común de estas bacterias, que afecta sobre todo a niños de 5 a 15 años. Produce irritación de garganta, fiebre, malestar general, cefalea, inflamación y enrojecimiento de amígdalas, campanilla y paladar, con exudado de un color blanco amarillento. Puede complicarse con abscesos, otitis, sinusitis o raramente meningitis y bacteriemia. También tenemos el impétigo, que es una infección cutánea que se da en niños de 2 a 5 años, que inicia como vesículas pequeñas que progresan a pústulas y forman costras amarillentas, generalmente en cara y extremidades. La erisipela, que es una infección de la dermis caracterizada por enrojecimientos extensos, edema, fiebre y dolor, con bordes bien definidos, frecuentemente en el rostro, y pueden antecederse de faringitis. La infección puerperal, que es una infección grave del endometrio en el parto. Antes era causa común de la fiebre puerperal, pero actualmente es rara gracias a los antibióticos. La escarlatina. Son cepas toxigénicas que provocan faringitis con eczema difuso tipo papel de lija, lengua de fresa, palidez alrededor de la boca y hemorragias puntiformes en el paladar. Y por último, el síndrome de choque tóxico estreptocócico, que es una infección sistémica grave que inicia en la piel o en tejidos blandos tras traumas menores. Evoluciona rápidamente a fascitis necrosante, hipotensión, bacteremia multiorgánica y alto riesgo de amputaciones. Para su diagnóstico, nos podemos basar en muchas cosas, tanto como en los signos y síntomas característicos, que son principalmente en infecciones que acabamos de mencionar, o también puede ser con pruebas de laboratorio, como son los cultivos bacterianos, que se realizan en agar sangre de una muestra del exudado faríngeo o de lesiones cutáneas. También tenemos el diagnóstico molecular o PCR, que detecta materia del genético del Streptococcus pyogenes en muestras clínicas. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y es rápido pero tiene un costo muy elevado. Tenemos las pruebas serológicas, que nos dan un diagnóstico postinfección, son útiles en fiebres reumáticas o glomerulonefritis, pero no son útiles en infecciones agudas. Al igual tenemos la prueba rápida, que es un diagnóstico inicial rápido, nos da un resultado en minutos, pero lo malo es que tiene menor sensibilidad. Los estreptococos del grupo A son muy susceptibles a la penicilina G, ya que es el antimicrobiano preferido y hasta ahora no se han reportado resistencias a este antibiótico. También no son efectivos contra otros beta-lactámicos y macrólidos, pero no los aminoglucósidos.
En pacientes alérgicos a la penicilina se suele usar eritromicina o acitromicina. El impétigo suele tratarse con eritromicina para cubrir la posible presencia de Staphylococcus aureus. El tratamiento adecuado de la faringitis estreptocóquica dentro de los 10 días posteriores al inicio previene la fiebre reumática, pero no afecta mucho la duración de la faringitis, ya que la infección suele ser breve por sí sola. Sin embargo, tratar la infección aguda no previene la glomerulonefritis aguda.